Hola a todos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand y bueno, quiero darles a todos ustedes la más cordial bienvenida al inicio del ciclo de webinars de protecciones eléctricas que partimos el día de hoy, 24 de octubre, que tiene una duración de 1 hora. El día de hoy vamos a estar hablando un tema súper importante, súper relevante en el mundo de las protecciones y es acerca de la protección diferencial y cómo esta protege la vida de las personas. Pero antes de entrar en detalle, bueno, quiero aprovechar para saludarlos a todos ustedes, para agradecerles su participación el día de hoy, esperando que nos acompañen en el resto del ciclo también. Así que bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por conectarse y bueno, gracias por todos sus saludos que nos están dejando desde ya en el chat. Así que saludos a Rodrigo, a Felipe, a Mario, a David, a Daniel, a Robinson, a Luis, a Juan Vega, a Richard, a Cristian, a Jaime, a Raúl y bueno, a todos ustedes muchísimas gracias y bienvenidos. Nosotros desde acá, desde Santiago, les envío un gran abrazo y bueno, les doy la más cordial bienvenida. Antes de partir, antes de comenzar, quiero hablarles muy brevemente acerca de este ciclo de webinars que parte el día de hoy. Ya, como les decía, el día de hoy comenzamos, voy a encender acá mi puntero, comenzamos con el webinar, el primer webinar de este ciclo que es el de protección diferencial y cómo esta protege la vida de las personas el próximo miércoles 2 de noviembre, ya que el lunes y martes son feriados acá en Chile, vamos a estar viendo el segundo webinar de este ciclo donde vamos a estar hablando de las protecciones termomagnéticas en su formato modular y cómo estas nos protegen ante fallas comunes como son las sobrecargas y los cortocircuitos. ¿Okay? Luego, el lunes 7 de noviembre vamos a estar viendo todo lo que son las protecciones termomagnéticas, pero en su versión caja moldeada, ¿ok? Luego, el lunes 14 de noviembre, vamos a ver lo mismo, pero ya las protecciones corte en aire y vamos a finalizar este ciclo de webinars de protecciones eléctricas, complementando también el lunes 21 de noviembre con lo que son los limitadores de sobretensión y cómo esta es una protección no muy conocida, una falla que también no es muy conocida, pero que está presente en todas las instalaciones eléctricas y que es importante que lo conozcamos, que sepamos que está esta opción en el mercado y que podemos proteger nuestro equipamiento, nuestras cargas eléctricas en nuestros hogares a través de esta protección. Así que este es el ciclo completo de las protecciones. 5 semanas vamos a estar aquí acompañándonos, normalmente todos los días lunes a las 10 de la mañana. Así que bienvenidos y esperamos también poder contar con su participación en las próximas capacitaciones, en las próximas jornadas. Ahora, uno de los beneficios que tiene el participar en este ciclo de webinars de protecciones eléctricas y en los demás que nosotros tenemos como Legrand Ticino Chile es que al ustedes participar, por ejemplo, como el día de hoy, tan pronto termine el webinar a eso de las 11:10 de la mañana, van a recibir un correo de agradecimiento y dentro de ese correo de agradecimiento van a poder descargar su diploma de participación por este webinar en específico, ¿ya? Pero también hay un diploma final, un diploma adicional para todas aquellas personas que nos acompañen durante las 5 semanas, durante los 5 webinars que contempla este ciclo de charlas. Así que para todos aquellos que nos acompañen durante estas 5 semanas, estos 5 webinars van a obtener este diploma de que pueden ver acá este diploma final con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros. Así que les recuerdo desde ya que al finalizar el webinar puedan descargar su diploma importantísimo. El diploma que genera esta plataforma que van a recibir al finalizar este webinar se realiza automáticamente por la plataforma con los datos que ustedes colocaron al inscribirse en el formulario de inscripción. Así que es súper importante que por favor se inscriban con su nombre correcto, con mayúsculas, con las tildes, tal cual ustedes quieren que salga su nombre en el diploma, porque si ustedes, por ejemplo, escriben todo su nombre en minúsculas, la plataforma va a tomar esta información y el diploma de ustedes final va a salir todo en minúsculas, tal cual ustedes ingresaron su nombre al inscribirse. Así que importantísimo esto, que por favor lo escriban de la forma que ustedes desean que aparezca en el diploma.
Así que con eso me despido, una introducción un poco larga, pero bueno, es la primera, así que quería comentarles todo acerca de este ciclo y como les decía, dejarlos invitados desde ya a seguir participando con nosotros y a conocer los distintos tipos de protecciones eléctricas, ¿ok? Y bueno, el día de hoy me acompaña un colega, mi colega Miguel Catalán. Miguel Catalán es agente comercial de la zona norte de Legrand, Beticino, Chile, y Miguel nos va a estar acompañando el día de hoy desde allá, desde Antofagasta, para hablarnos de este tema tan interesante. Así que, hola Miguel, bienvenido, buenos días. Hola, hola Alba, buen día a todas las personas que se unieron a este webinar. Espero que todos me escuchen bien, que se vea bien, que mi puntero ¿Todo se bien, escuche Miguelito, por todo acá? ok. Ya, genial. Bueno, darle las bienvenidas a toda la gente que está presenciando este webinar. Yo soy Miguel Catalán, como comentaba Alba, ya voy para los 7 años trabajando acá en la empresa Legrand. Actualmente estoy a cargo del segmento industrial, todo lo que es minería acá en la zona norte de Antofagasta. Estamos acá en Antofagasta actualmente. Y bueno, aquí les dejo mi contacto. Yo también trabajo mucho con LinkedIn, constantemente subo algunas presentaciones, algunas cositas que se realizan, hablo un poco del reglamento eléctrico. Y la idea es que hoy día podamos todos aprender sobre este equipo, que es el protector diferencial. Vamos a dar inicio con una breve introducción. Bueno, la energía eléctrica hoy en día es indiscutiblemente indispensable en todo ámbito. O sea, desde ahora, por ejemplo, todos estamos de forma telemática, actualmente desde nuestros computadores, ¿cierto? Desde muy lejos, conectados a través de todo Chile y la energía eléctrica se utiliza en todo ámbito. O sea, algo totalmente básico y necesario dentro de toda nuestra necesidad. Pero la electricidad no deja de representar un riesgo para las personas. Ya esto es, dentro de las características que tiene la electricidad, es que es de carácter invisible e inoloro. O sea, yo no lo puedo ver, no la puedo tampoco oler. Sin embargo, se definen algunos tipos de riesgos producidos por este tipo de acciones de manejo con la electricidad, en donde hay riesgos de electrocución, ¿cierto? Yo toco un conductor activo de forma directa, de forma indirecta, igual lo vamos a ir visualizando, en donde yo me electrocuto, ¿cierto? Solamente siento la energía que entra a través de mi cuerpo. Riesgos de quemadura en base a si la corriente y el tiempo al cual yo estoy expuesto es mucho. Claro, yo puedo definir o ver mis tejidos deteriorados. Proyección del material, por ejemplo, en la parte inferior pueden visualizar una foto en donde hay proyección de material, o sea, si una persona estaba trabajando, pueden saltar esquirlas, un material defectuoso, las protecciones pueden explotar, entonces todo ese tipo de proyección puede dañar mi rostro o alguna parte de mi cuerpo. Intensidad luminosa, ¿cierto? Vinculada hacia los arcos eléctricos. Por ejemplo, siempre se ha dicho que mirar cuando las personas están soldando, ¿cierto? Hay un arco eléctrico con una luz bastante fuerte, siempre se indica que se ocupa una careta, una máscara, ¿cierto? Para poder proteger ante la luz. Y muerte de la persona accidentada, finalmente, es la causal más fatal. En donde el único dispositivo que entrega garantías de seguridad a un muy bajo costo son las protecciones diferenciales, que es este elemento que yo tengo acá en mi mano. ¿Ya? Ahí igual vamos a ir visualizando varias características de este equipo. Considerad de que uno dice, chuta, son 20, 17 mil pesos, lo cual sale un diferencial dependiendo obviamente de su procedencia, pero aún así es un elemento que es de muy bajo costo porque es el único elemento que protege a las personas. Entonces, los efectos de la corriente de la energía eléctrica en el cuerpo humano dependen de dos factores principalmente. La corriente a la cual yo soy sometido y el tiempo al cual yo también estoy sometido. Es corriente y tiempo. Ya entre más tiempo yo esté y mayor corriente sea, más fuerte van a ser las consecuencias. Eh, los accidentes ocurren fundamentalmente en la industria, en el hogar. Cada año decenas de personas quedan discapacitadas y no tienen actividad comercial normal, ¿cierto? No pueden seguir ejerciendo su vida o su trabajo de forma normal. Y la electricidad está catalogada como una energía segura siempre que se cuente con las medidas de seguridad adecuadas. Ya solo es segura cuando se cuenta con las medidas de seguridad adecuadas.
Y acá vamos a empezar a ver quizás algunas estadísticas. Ya estos son estudios que se han realizado. Aquí, accidentes, mire, entre el año 2007 y 2013 se vieron fatalidades a través del área eléctrica, ¿ya? Fatalidades o consecuencias a través del área eléctrica, en donde un 66% contribuye a acciones o fatalidades en base a personas, que es del total de la población, y un 34% corresponde a fatales eléctricos de origen laboral. Ya este es un estudio que se hizo a través del SEC, a través de Procobre. Luego de eso, este es un estudio realizado hace varios años, en donde se ven los fallecidos por electrocución en Chile, ya en donde, por ejemplo, al año 2000 hubieron 80 personas, ya lo cual es bastante. Hay unos 3.000 incendios que son de origen eléctrico, es bastante también dentro de ese rango de estudios. Acá un poco un estudio realizado por Coaniquén en base a las quemaduras, cuáles son los artefactos de los cuales provocaron más accidentes, en donde los alargadores sigue habiendo mucho mercado de origen o procedencia, en donde las marcas no son tan óptimas, en donde los alargadores siendo un uso esencial, yo creo que gran parte de todos nosotros tenemos alargadores en el hogar, y aún así siempre se busca lo más económico, ¿ya? Entonces aquí esto está catalogado como uno de los artefactos de riesgo más grandes. Otros cables, enchufes, ¿cierto? En donde enchufes entre 15 a 20 tenemos quemaduras en base a utilidades que se producen con los enchufes, entre otros. Y acá otro gráfico en base también a un estudio realizado por Coaniquén, esto fue el año 2018, se visualizaron las principales causales de quemaduras, ¿ya? En donde, si bien, por ejemplo, por objetos calientes, hay un 42% aproximadamente de niños que se queman por objetos calientes. Un 41% en líquidos calientes, donde niños por accidentes varios tienen quemaduras con líquidos calientes. La electricidad tiene como consecuencia un 3%, lo cual uno puede decir, chuta, es muy poco, un 3%, muy poco comparado con los otros tipos de elementos, ¿cierto?, producidos por quemaduras. Sin embargo, sigue siendo una de las causales principales en base a las quemaduras, ¿ya? Entonces no deja de ser menor. Y acá vamos a entrar un poco ya de lleno en materia, a hacer una breve introducción, ¿cierto? La energía eléctrica se segmenta en Chile en tres áreas, lo que es generación, lo que es transmisión y lo que es distribución, ¿cierto? En donde la generación a través de plantas fotovoltaicas, parques eólicos, se genera la energía eléctrica, ¿cierto? Después de eso llega a la red de transmisión. La red de transmisión distribuye en lugares muy de muchas distancias, ¿cierto? A nivel geográfico, la electricidad con tensiones de 220 kilovolts, 110 kilovolts, o sea, unas tensiones bastante elevadas. Y finalmente estas decantan en algunas subestaciones, ¿cierto? Subestaciones generales, subestaciones de paso, la cual atenúan, ¿cierto? Toman el voltaje en alta, la bajan a media, y después de la subestación sale hacia distintos lugares geográficos con distintos transformadores, ¿cierto? Que se pueden encontrar en la ciudad, que son transformadores generalmente que están en los postes de forma aérea, y cada transformador abastece de energía eléctrica a un segmento geográfico determinado. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque acá vamos a ver el ejemplo de un transformador, en donde acá pueden visualizar una conexión que está hecha en estrella, ¿cierto? En donde tenemos tres fases y el punto del neutro sacado del transformador. Entre fase y fase hay 380 volts, ¿cierto? Fase 1, fase 2, fase 1, fase 3, fase 1, fase 3, ¿sí? Hay 380, ¿cierto? Entre fase y fase siempre hay 380. Y entre fase y neutro hay 220 volts. A mí, en lo personal, me gusta mucho este ejemplo porque acá pueden visualizar que hay impedancias, ¿cierto? Hay tres impedancias, Z1, Z2, Z3. En este ejemplo lo vamos a ejemplificar como una casa. Cada impedancia es una casa, porque en mi casa yo tengo consumo, ¿cierto? Hay hervidores eléctricos, hornos, etcétera, una distinción de equipos eléctricos. Entonces, cada casa tiene o genera un consumo.
Entonces, yo estoy en mi casa, un ejemplo, yo estoy en mi casa, eh, toco la lavadora, por ejemplo, voy a lavar la ropa, toco la lavadora y la lavadora tiene el conductor, la chaqueta pierde o el aislante pierde su capacidad de aislamiento, el conductor está activo, está tocando la carcasa, yo toco la carcasa o la envolvente de la lavadora, ¿cierto? Y eso va a provocar que si el conductor, por ejemplo, una fase está tocando la envolvente, la corriente eléctrica ingresa hacia mi cuerpo y se produce una fuga por mi cuerpo, ¿ya? Eh, ¿Qué sucede con esto? Pasa que cada casa siempre debe estar aterrizada a tierra, siempre, siempre. Porque cuando no se produce ese tipo de acción de no aterrizamiento de una casa a tierra, finalmente la energía de fuga se puede retornar por el neutro. Y el neutro finalmente puede decantar en dañar el bobinado del transformador o producir inyecciones de energía eléctrica y esas inyecciones decantan en alzas de voltaje que se pueden provocar hacia las distintas casas que están conectadas al mismo transformador. Entonces, toda casa y la acción de tierra es sumamente importante. Siempre se tiene que aterrizar. Eh, entonces, comento esto porque de alguna forma acá entramos ya de lleno en materia hacia los contactos, contacto directo e indirecto. Actualmente hubo un cambio en el reglamento eléctrico, ¿cierto? Que esto entró en vigencia desde el 12 de julio del año pasado, en donde ahora son 19 pliegos. Cada pliego habla de un tema determinado. Y en este caso, el RIC 5 habla, RIC significa Reglamento de Instalaciones de Consumo como dato al margen, el REC 5 habla de medidas de protección contra tensiones peligrosas y descargas eléctricas, en donde el reglamento eléctrico hace una definición en base al contacto directo y el contacto indirecto. Entonces, el contacto directo es cuando la persona toma un conductor de forma directa, o sea, yo estoy directamente vinculado hacia la energía, toco el conductor, la energía, yo me hago parte del circuito, la energía recorre o entra a mi cuerpo. Y el contacto directo es cuando hay un medio, un artefacto entre el conductor eléctrico y yo como persona. En este caso, como el ejemplo de la lavadora que yo comenté anteriormente, en donde acá podemos visualizar a una persona que está tocando la envolvente, ¿cierto? Una carcasa, y él se electrocuta a través de la carcasa, porque la carcasa es la que está energizada. Entonces, vamos a ver acá un poco el origen del riesgo en base a las causales más graves producidas por la energía eléctrica al momento de electrocutarme, ¿ya? El primero que vamos a ver es la tetanización, que es la tetanización. ¿Qué sucede? La tetanización es cuando la corriente mantiene contraídos los músculos por los que circula la energía en mi cuerpo. ¿Y qué sucede? Acá hay una acción bastante interesante. Por ejemplo, yo toco un conductor de forma directa, ¿ya? Yo hago un contacto directo, la energía eléctrica entra por el antebrazo, entra al bíceps, ¿cierto? Pasa al pectoral, y la energía eléctrica puede decantar en todo mi cuerpo, finalmente entra a mi caja torácica. Como uno tiene musculatura en la caja torácica, los músculos se contraen y al contraer puede producir algún tipo de bloqueo respiratorio, ¿ya? Un paro puede producir que los órganos se presionen internamente. Entonces, la tetanización está vinculada a la contracción muscular, no de forma voluntaria, ¿cierto?, sino producida por la energía. La fibrilación ventricular es otra causal grave, que es la desorganización del ritmo cardíaco. La corriente alterna, ¿cierto? Varía entre ondas sinusoidales, ¿cierto? Positivas y negativas, lo cual esa inyección de energía se ve influenciada en mi corazón. El corazón empieza a desorganizarse por las pulsaciones de energía eléctrica que entran hacia el corazón. Entonces, el aumento del ritmo cardíaco o cuando se desacelera el ritmo cardíaco puede producir un paro, ¿cierto? O sea, puede producir las dos acciones dependiendo de la energía. Y efectos térmicos en el cuerpo, finalmente vinculado al tiempo y la corriente a la cual yo esté sometido, como lo comenté anteriormente, en donde, por ejemplo, acá podemos visualizar una persona que se electrocuta en la mano, o sea, no puede sacar la mano de la energía eléctrica, lo cual es bastante grave. Imagínense el deterioramiento del tejido, cómo queda dañado.
Entonces, esas son las principales tres causales. Esto lo comento porque acá podemos ver un gráfico. Este gráfico está definido por la IEC 6479-1. Ya este es un estándar de procedencia europea, ¿cierto? En donde se hizo unas pruebas con personas reales, en donde se pudieron visualizar o esta normativa define 4 zonas, las cuales las vamos a ver a continuación. Primero, para entender un poco el gráfico, en la parte inferior se ve la corriente en miliampere y la parte vertical, ¿cierto? Se ve el tiempo al cual yo soy sometido. Tenemos 4 zonas, la zona AC1, la zona AC2, la zona AC3 y la zona AC4, que la zona AC4 está segmentada en 4 subzonas, ya, o sea, en 3 subzonas. Entonces, vamos a ver cada una de ellas. La zona AC1, habitualmente no hay ninguna reacción. Ya esto está vinculado a cuando yo estoy sometido en base a un riesgo eléctrico. Ya yo estoy, me estoy electrocutando o estoy teniendo alguna acción de contacto directo y soy sometido a la energía. Entonces, la zona AC1 habitualmente no hay ninguna reacción dependiendo del tiempo. O sea, acá te indica que de 0,1 a 0,5 miliamperes yo no voy a tener ningún tipo de consecuencia ni reacción. La zona AC2 es donde habitualmente no hay ningún efecto fisiológico peligroso, sin embargo, yo percibo y siento que ya la energía está entrando en mi cuerpo, ¿ya? La zona AC3 es donde ya se presentan distintos riesgos, en donde habitualmente no hay ningún daño a nivel orgánico, o sea, mi cuerpo no se dañan mis órganos, pero sí hay probabilidad de tetanización, de contracción muscular y dificultades respiratorias, ya dependiendo al tiempo al cual yo estoy sometido. En donde acá, por ejemplo, indica que hay perturbaciones reversibles en la formación de la propagación de los impulsos en el corazón sin fibrilación ventricular hasta un 5%, ¿ya? Y la zona AC4 es donde ya hay causales bastante dañinas. Ya esto pasa a otro escenario, en donde la zona AC4.1, que es esta zona, la que está aquí delimitada en un campo pequeño, es donde hay una probabilidad de fibrilación ventricular hasta un 5%. La zona AC2, 4.2, perdón, hasta un 50%, lo cual sí se pueden dar cuenta en miliampere y en tiempo también es bastante pequeño. Y finalmente, cuando ya la probabilidad es superior al 50% de fibrilación ventricular, es la última zona. Lo comento porque vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo es bastante interesante. El reglamento eléctrico también define cuánto es la resistencia promedio de un cuerpo humano. Nosotros, bueno, lo define en una resistencia, son 2000 ohms, está en el reglamento eléctrico. Lo interesante es que, por ejemplo, si solo aplicamos ley de Ohm, disculpen, como dato al margen, antes de entrar en el ejemplo, la resistencia varía, y varía en base a la cantidad de masa muscular que yo pueda tener, en base a la grasa corporal también que yo puedo tener, al agua que bebo durante el día, todo depende de muchas aristas. Sin embargo, todas las resistencias en promedio son 2000 ohms, ya como dato al margen. Entonces, si yo aplico ley de Ohm, en donde tengo el voltaje de 220 en una tensión residencial, yo puedo estar en mi casa y yo tengo 2000 ohm como resistencia, eso a mí, por ley de Ohm, me da 110 miliamperes. De lo cual, si nos vamos al gráfico, de los 110 miliamperes, yo estoy en las zonas bastante graves dependiendo del tiempo al cual yo estoy sometido. Entonces, puedo estar hasta 20 milisegundos en la zona AC2, en donde yo estoy percibiendo la energía, sin embargo no tengo riesgos fisiológicos mayores, pero si se dan cuenta es sumamente poco el tiempo, muy poco. En la zona AC3, en donde ya puedo percibir contracción muscular, puedo sentir tetanización como lo mencionaba anteriormente, fibrilación ventricular de forma leve, y ya estoy en una zona que es bastante, ya es grave, porque depende del tiempo, como les comentaba, pero ya es grave. Y finalmente la última zona en donde ya puedo morir de lleno, tener una fatalidad o algún accidente bastante grave. Entonces, acá, bajo la misma normativa que vimos anteriormente, la IEC, se define una tabla
en donde la tabla te indica, esta tabla te indica el tiempo al cual yo puedo estar sometido sin tener algún tipo de accidente grave. Entonces, por ejemplo, acá considerando una tensión de 220, teniendo una resistencia promedio de 1500 en este caso, como lo indica este estándar IS, la corriente a la cual yo estoy sometido son 147 miliamperes y el tiempo al cual yo puedo estar sometido sin sufrir riesgos es 0,17 milisegundos, ¿ya? Entonces es bastante poco el tiempo. Como les comentaba, en el RIC 5 sale que dice en el punto indicado 5.7 el valor de resistencia del cuerpo humano se considera igual o a 2000 ohm, ¿ya? Eso es lo que de alguna forma yo les había comentado. Entonces, vamos a ver acá un poco de imágenes, ¿cierto? Para hacer conciencia. Acá, por ejemplo, un niño que fue electrocutado en un cerco eléctrico. Acá una persona, un niño, perdón, también tocó de forma directa con la lengua. eh, algún tipo de enchufe, no sé, es bastante fuerte y tejido también deteriorado en la mano por este tipo de acciones. Vamos a avanzar, pero jefe, ¿dónde están los riesgos? Los riesgos están en las malas prácticas. Ya es ahí, acá hay un tema bastante interesante, en las malas prácticas, en la calidad de los equipos que protegen mis instalaciones. Ya ahí también están los riesgos, en donde yo, por ejemplo, acá puedo visualizar un tablero de madera, acá hay dos, un tablero de madera acá, un tablero de madera acá, por ejemplo, conductores o chaquetas que están muchas veces en faena, conductores que están tirados en el agua, entre otros. Entonces, por ejemplo, las malas prácticas generan riesgos, ya siempre las malas prácticas generan riesgos. Eh, Acá, por ejemplo, tenemos una acción que se ve mucho en la minería, de la cual yo no estoy de acuerdo, pero es un pulpo que también se le denomina. Los pulpos piensan que entra mucha energía eléctrica en donde se concentran puntos calientes de bastante energía, bastante calor, eso puede producir incendios también. Así que chaquetas, por ejemplo, a veces que acá hay una foto donde hay un taladro conectado, el conductor, el aislante del conductor, ¿cierto? Está todo deteriorado, está abierto acá. Entonces, finalmente, las malas prácticas provocan este tipo de accidentes y eventualidades. Eh, pero, ¿quién es el responsable de esto? Finalmente somos todos nosotros, ya todos nosotros, porque incluso las personas que no trabajan en el ámbito eléctrico saben o conocen que la energía es de cuidado, o sea, hay que tener cuidado con la manipulación de elementos. Y acá vamos a entrar de lleno un poco al elemento. ¿Cuál es la única protección que protege a las personas? Es el interruptor diferencial, ¿cierto? Que es el elemento que estoy mostrando acá a continuación. El protector diferencial está definido en el nuevo reglamento también. Se menciona como el dispositivo de protección destinado a desenergizar una instalación, circuito o artefacto cuando existe una falla masa, en donde internamente el diferencial tiene dos componentes de los cuales son esenciales, ¿ya? El primer elemento es el toroide magnético, ¿ya? El que tiene internamente el diferencial, el toroide magnético, y por otro lado, el relé sensible, ya son estos dos elementos. Relé sensible, toroide magnético. Acá vamos a ver un poco el principio de funcionamiento. Tenemos, entonces, cuando el diferencial no opera, o sea, yo lo tengo instalado, el diferencial no opera en ningún tipo de acción ni eventualidad, está conectado 100%, no hay problema, no hay nada. ¿Cómo funciona este? Entra la energía por la fase, ¿cierto? Sigue, acá hay un conductor que envuelve el toroide, primero como dato al margen, para posicionarnos en el esquema, acá tenemos el toroide, ¿cierto? El toroide magnético y la bobina roja que se ve acá, o el conductor, es el relé sensible. Ya, estos son los dos elementos principales que habíamos visto. Entonces, entra la energía eléctrica, pasa a través del toroide, ¿cierto? Pasa a través de la carga, la energía eléctrica sigue y se retorna por el neutro. Acá la energía que entra es igual a la que sale, por ende son de
las bobinas no hay ninguna inducción de flujo magnético en ningún ámbito, porque lo que está entrando está siendo igual a lo que está saliendo, lo que está entrando está siendo igual a lo que va saliendo, entonces no hay ningún problema, son iguales en magnitud y en sentido, en base al flujo que pasa a través de estos conductores. Acá, cuando el diferencial está dispuesto a operar, esto es como la parte interesante. El mismo ejemplo, entra la energía eléctrica, ¿cierto? Por la fase pasa a través del toroide, sigue su curso, pero acá pueden visualizar que hay una carga y la carga tiene una fuga. La fuga se va hacia la Tierra, ¿cierto? Entonces el diferencial está dispuesto a operar cuando lo que entra es distinto de lo que sale en energía. ¿Qué sucede? Eh, Acá el flujo magnético está entrando, ¿cierto? Sigue su curso, pero acá hay una fuga. Entonces, en el retorno, cuando retorna la energía, acá en las bobinas principales, ya que son estas dos, eh, se induce flujo magnético en esto y por ende son distintas en magnitud y en sentido. Ya las dos bobinas están sintiendo o están detectando que hay un flujo inducido, un flujo magnético. ¿Qué sucede con el flujo? Sigue su curso por el toroide y acá está el bobinado del relé. Entonces, por la inducción del flujo se provoca voltaje. Y como está acá, hay un circuito cerrado, el voltaje produce corriente al tener un circuito cerrado y eso hace que el diferencial opere, ¿ya? Aquí es cuando ya empieza o está dispuesto a operar. Sin embargo, cuando opera el diferencial opera cuando la diferencia de las corrientes en base a lo que está entrando con lo que está saliendo son superiores al promedio de la sensibilidad del diferencial, ¿ya? Esto quiere decir que si yo tengo un diferencial con una sensibilidad de 30 mA, el promedio de 30 mA son 15 mA y desde los 15 mA hacia los 30 mA es un rango el cual este va a estar dispuesto a operar, ¿ya? Entonces, ese es el principio de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, acá tenemos otro esquema donde tenemos la versión bipolar y el tetrapolar. Como primer dato al margen, ustedes saben que el diferencial tiene un botón de test, ahí vamos a indagar un poco más en el botón de test. El botón de test también está indicado en la escenografía del diferencial, ya en el circuito que está, de hecho ahí también lo vamos a ver, en donde, ¿qué hace el botón de test? Entra la energía eléctrica, ¿cierto?, a través del circuito y este es la simbología del botón de test. Yo al presionar el botón, automáticamente se cierra el circuito y por ende acá hay una resistencia, lo cual la resistencia se opone al paso de la corriente. Entonces la energía entra, pasa a través del conductor, toma la resistencia, se opone al paso de la corriente, por ende el diferencial va a operar, ya porque está detectando que la energía que está entrando no está siendo igual a la que está saliendo. Una pregunta muy común que nos hacen, don Miguel, a veces en faena pasa esto, don Miguel, ¿el diferencial opera si tiene solo las tres fases conectadas y no el neutro? O sea, solo, si un sistema, por ejemplo, en este caso, tetrapolar, de un diferencial tetrapolar, en donde está vinculado en un sistema trifásico, pero no tengo neutro en la instalación, te quiero decir que sí, el diferencial opera, porque las tres fases se suponen que son cargas equilibradas. Entonces, acá, por ejemplo, esta simbología del bipolar ya lo vimos, vamos a ir al tetrapolar. La energía que entra, el principio de funcionamiento del tetrapolar es muy similar al del bipolar, en donde ahora actualmente hay 4 bobinas, 5 con la del relé, ¿cierto? 3 bobinas de ella corresponden a la fase, una conecta hacia el neutro. Entonces, si las 3 cargas están equilibradas, el diferencial no debería operar, ¿ya? Aunque no tenga neutro. Entonces, para proceder, acá hay un contexto bastante interesante. Por ejemplo, acá está el ejemplo de las 3 fases. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si yo tengo un circuito en una planta, de un circuito trifásico, en donde yo no tengo neutro, sin embargo tengo las 3 fases conectadas, y yo quiero extraer un consumo monofásico de una línea trifásica, por ende saco desde una fase, ¿cierto?, de la línea trifásica que va vinculada hacia el diferencial, de una fase yo saco la alimentación hacia un enchufe, pero el neutro lo extraigo o lo conecto en otro lado, en un retorno del neutro de otro lado. El diferencial va a operar aunque no haya falla, porque
como hay un consumo saliendo desde una fase, pero no está retornando por el neutro del diferencial, va a tener un disparo que se le llama disparo indespectivo. ¿Ya? Un disparo indespectivo es cuando el diferencial opera sin falla. Eh, Acá hay una pregunta de Don John, dice, ¿cómo se sabe si un diferencial o disyuntor están defectuosos, teniendo en consideración que esto es antes de las instalaciones de estos? La manera de probarlos, o sea, bueno, hay varias formas, se pueden medir igual, porque por ejemplo, si yo cierro el diferencial, debe estar con circuito cerrado, entonces yo lo puedo medir, puedo conectarlo en el caso del diferencial y presionar el botón de test me va a hacer operar automáticamente el diferencial, ¿ya? Y medir el termomagnético. Sin embargo, si son comprados recientemente, es difícil igual que, claro, que tengan alguna falla. Es difícil que suceda eso, don John. Pero espero haber respondido su pregunta. Entonces, visualizando acá, en un sistema, cuando es trifásico, ¿cierto? Tenemos las tres fases, tenemos el neutro. En este caso, si yo extraigo un consumo monofásico desde una línea, de una fase, y genial. Y del mismo neutro yo retorno el consumo monofásico que va vinculado al mismo diferencial, el diferencial no debería operar por ningún motivo, ¿ya? Porque ahí el consumo está puesto desde la misma fase del diferencial y, y el neutro desde el mismo diferencial. Entonces, acá en el ámbito del conexionado, ¿cuándo es incorrecto? Cuando yo entrego la fase, ¿cierto?, hacia una ITM o un interruptor termomagnético, un disyuntor, un interruptor termomagnético, yo entro con la energía eléctrica, ¿cierto?, pasa a través del diferencial, entra a la fase del enchufe y de la salida yo conecto aguas arriba del diferencial. Esa es una instalación incorrecta, porque el retorno, a veces los clientes pasa con algunas instalaciones que dispara el diferencial, y lo que hacen es sacar el neutro y lo colocan, lo conectan mal, lo sacan, o sacan el diferencial de eso, y claro, ahí va vinculado a otro tipo de escenario, en donde tal vez el tipo de diferencial no es el adecuado, ahí también lo vamos a visualizar. Pero la conexión incorrecta es esta, ya cuando se conecta desde la fase, desde la salida del diferencial la fase, pero el neutro no retorna por el diferencial. Y acá, en su otro contexto, cuando es correcto, es cuando la fase y el neutro van aguas abajo, ¿cierto?, del diferencial conectado. Entonces, vamos a ver un poco los tipos de diferenciales. Legrand tiene una oferta, bueno, de varios diferenciales. Acá vamos a ver lo de gama modular. Tenemos 4 tipos de diferenciales distintos. Los tipos AC, que en este caso son este tipo de diferenciales, ¿cierto?, que son los más comunes, los del ámbito residencial, en donde estos protegen u operan a las instalaciones comunes. Ya esto es lo que se utiliza en el ámbito residencial, corriente alterna, en motores eléctricos también se utiliza mucho el de corriente alterna sin ningún problema. Este detecta fallas de corriente alterna de 50 y 60 Hz sin problema, ¿ya? El diferencial tipo A, ¿cómo yo los puedo definir o visualizar en su diferencia? Es a través del esquema. Bueno, no sé si se ve ahí, yo creo que así se ve. Por ejemplo, este me indica que es de corriente alterna, ya que es tipo AC. Existe un nuevo diferencial, bueno, que ya existía, sin embargo, que ahora es más visible porque se exige en el nuevo reglamento eléctrico, que es el diferencial tipo A, el cual este diferencial está vinculado hacia las cargas electrónicas, ¿ya? De los circuitos de cargas electrónicas. ¿Por qué? El diferencial tipo A es capaz de detectar las fallas de componente pulsante en corriente, sí, fallas de componente pulsante, ¿ya? Eso quiere decir que cuando se genera armónicos en la red en base a las cargas electrónicas, se producen armónicos en la red, ¿cierto? Este diferencial es capaz de operar o actuar en base a ese tipo de cargas. El tipo F, o denominado también muy comúnmente llamado en el mercado como tipo ex-HPI, es capaz de detectarme fallas de alta frecuencia hasta 1000 Hz, ¿ya? Eso quiere decir que cuando tengo frecuencias en las instalaciones, la frecuencia generalmente está dada por circuitos de computación, cuando hay mucho ámbito o sea, equipos de ese índole dentro de las instalaciones, se generan altas frecuencias de fuga, y lo cual este diferencial es el que opera ante ese escenario. Y el tipo B,
que está vinculado más hacia los cargadores eléctricos, ahora que hay todo un contexto muy, muy fuerte, al igual que el tipo A, también se utiliza mucho en el ámbito de la electromovilidad, paneles fotovoltaicos, ascensores, ¿cierto? Variadores de frecuencia, cuando hay motores que tienen variador de frecuencia también integrado, ahí lo recomendable o las fugas producidas por ese tipo de instalaciones son los diferenciales tipo B. Los tipo B protegen en base a corrientes, en base a fugas de corriente continua. ¿Ya? ¿Qué es lo interesante o la ventaja de utilizar nuestros diferenciales? Es que cada diferencial, por ejemplo, bueno, cierro la idea, cada diferencial toma las acciones del diferencial anterior, o sea, asume las responsabilidades de las acciones anteriores. ¿Qué quiere decir esto? El tipo AC solo protege contra fallas de corriente alterna, ¿cierto? Sin embargo, el tipo A, que es en base a las componentes pulsantes, también protege en base a fallas de corriente alterna. El tipo F es igual que el A, pero adicionalmente protege en base a las fallas de alta frecuencia. Y el tipo B protege ante todos los tipos de fallas, ¿ya? Eso es lo que hace un poco estos tipos de diferencial, ¿ya? Entonces, acá un breve resumen, ¿cierto? El diferencial clase A, este un poco para repasar, para que se entienda bien la idea, únicamente detecta señales diferenciales sinusoidales, ¿cierto? De corriente alterna. El tipo A detecta señales sinusoidales y pulsantes en base a las fugas de corriente pulsante que se puedan provocar en la instalación. El tipo F detecta señales hasta 1000 Hz y el tipo B detecta lo mismo que una clase tipo F, pero adicionalmente las fugas de corriente continua. Acá vamos a visualizar un poco el tipo de onda ya producido. Por ejemplo, el tipo AC, estas son las ondas sinusoidales, cientos de corriente alterna que son producidas dentro de la instalación. El tipo A tiene su electrónica incluida en donde se visualizan fugas de corriente pulsante. Lo interesante de este es, por ejemplo, que acá se utiliza mucho cuando los equipos tienen rectificadores asociados, por ejemplo, los equipos como UPS, que estas convierten energía eléctrica alterna continua, continua alterna, y ese tipo de elementos donde hay mucho rectificador involucrado, se utiliza el tipo A, ¿ya? El tipo F es altas frecuencias, ¿cierto? Y el tipo B, donde puede visualizar corrientes de fugas de corriente continua. Acá, como dato al margen, nosotros como Legrand tenemos distintos tipos de diferenciales, tipo AC, tipo A, el tipo F y el tipo B. Tenemos sensibilidades del diferencial de 10 mA, 30 mA, 300 mA, 500 mA. Acá hay un dato bastante interesante que nos pasa mucho en faena acá en la zona, en donde se exigen o nos solicitan o nos preguntan, ¿Legrand tiene el diferencial de 25 A en 10 mA? Nuestra respuesta es, no lo comercializamos. Eso es por un contexto en base también a lo que acabo de explicar en base a la sensibilidad. Si yo tengo un diferencial que es de 25 amperes, pero los diferenciales operan desde el promedio de la sensibilidad, si el diferencial tiene una sensibilidad de 10 mA, desde los 5 mA, este diferencial va a estar dispuesto a operar. Pero el consumo del diferencial a ser de 25 amperes provoca que sea muy alta la corriente para la muy poca sensibilidad y eso decanta en que tengas un diferencial que va a operar constantemente. Ya por eso nosotros no lo comercializamos. Acá nosotros tenemos interruptor diferencial, que es el habitual o el común que estaba comentando. Tenemos un bloque diferencial, que un bloque diferencial es este elemento en donde yo tengo un termomagnético y puedo adherir un diferencial al costado de este elemento. Un disyuntor diferencial, lo cual es bastante novedoso para ahorrar espacio en el RELDIN, en donde el disyuntor diferencial es un termomagnético, o sea, protege en base a cortocircuito, en base a sobrecarga, pero también protege en base a fugas, ¿ya? Entonces tenemos un equipo el cual optimiza bastante el espacio de un circuito. Y el relé diferencial, que es un elemento cuando ya las cargas son mucho mayores, ¿ya? Para motores trifásicos con variador de frecuencia se debe colocar un diferencial tipo B, como lo comentaba, eso en base a que los variadores de frecuencia tienen mucho rectificador interno, entonces ahí las fugas que se provocan a través del variador son fugas de componente pulsante, fugas de corriente continua, disculpen.
Y para los motores normales que sean monofásicos, el diferencial es tipo AC, porque es el diferencial a utilizar no se modifica, el motor genera una corriente alterna. Siempre para definir el tipo de diferencial, ya con este escenario que hemos visto, pueden visualizar que siempre se debe elegir un diferencial en base a la carga, ¿ya? Acá un versus entre el tipo AC y el tipo F. Tenemos el diferencial tipo AC, en donde tenemos el relé de desconexión. Acá, por ejemplo, tenemos una impedancia de 2,5 ohm. Lo interesante es que entre menor sea la resistencia o la impedancia, disculpen, la impedancia del relé, ¿cierto? Netamente que va dentro del diferencial, mayor va a ser el tiempo, o sea, perdón, menor va a ser el tiempo de operación. Ya eso quiere decir, por ejemplo, acá tenemos una impedancia de 600 ohms para el diferencial tipo F, en donde el tiempo de operación es mayor, ¿ya? Espero que haya quedado claro. Acá un dato interesante, por ejemplo, algunas imágenes. Este es el toroide magnético, con los conductores que van entre medio del toroide. Aquí está de lado, ¿cierto? Aquí está visualizado desde arriba. Y abajo tenemos el relé sensible. El relé sensible siempre está cerrado, ¿cierto? Este es como se puede visualizar por dentro internamente. Y esto, acá pueden visualizar la resistencia que les comentaba del botón de test, y esto está envuelto, el relé sensible de nosotros, está envuelto en una jaula Faraday. ¿Ya? La jaula Faraday es un elemento que es en donde protege al relé. ¿Qué sucede? Que nuestros diferenciales, o los diferenciales en su gran mayoría, están dentro de tableros eléctricos, en donde muchas veces los diferenciales, por ejemplo, los tableros generales o tableros, por ejemplo, de servicios común, hay barras asociadas en la parte trasera del tablero, lo cual las barras siempre generan campo electromagnético, y también las protecciones que están internas también. Todos los elementos que manejan electricidad generan campos. Entonces, la jaula Faraday permite aislar cualquier tipo de inducción o de flujo que pueda introducirse dentro del relé. Es bastante interesante porque si no fuera así, puede suceder que hayan efectos indespectivos, ¿cierto? Disparos indespectivos, disculpen. Y acá tenemos el diferencial tipo F, ¿ya? El tipo F tiene una placa integrada, una placa electrónica interna donde tenemos una varistancia. La varistancia es el elemento que de alguna forma protege en base a los tipos de pic que puedan haber o de alzas de corriente, para que la varistancia protege el circuito electrónico, ¿ya? Eso de alguna forma es eso. Tiene un filtro porque el tipo F, como lo comentamos, como lo comentaba, ahí voy a responder, Don Omar, lo que usted me comenta, ya, pero igual más adelante lo vamos a ver. Eh, entonces, el filtro, como estos diferenciales son tipo F, protegen hasta, o sea, detecta fuga hasta 1000 Hz, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que el filtro, de alguna forma, en base a todos los armónicos que pueden haber en una instalación, el filtro limpia un poco ese tipo de armónico y detecta cuando hay altas frecuencias en los circuitos. El temporizador, porque tiene que haber un delay, ¿cierto? Un delay o un tiempo de respuesta para que este opere. Y finalmente el relé de desconexión. Eso es porque el temporizador igual es interesante, porque si no, este sería un diferencial tipo instantáneo, o sea, operaría rápidamente, pero sin embargo, a través de la electrónica tiene que el diferencial visualizar que efectivamente opere en base a la fuga que se esté provocando, en base a si es que realmente hay una fuga de alta frecuencia, es donde el diferencial opere. Acá dice, me llamó la atención sobre las corrientes de fuga, sobre eso o sobre diferencial para puntos de carga o simple cargadores de electromovilidad. ¿Qué tienen rectificadores? ¿Qué diferencial podría sugerir si conoce ese tipo de carga? Sucede que el diferencial, bastante buena pregunta, muy buena pregunta, don Sergio. Hay un reglamento que habla en base a la electromovilidad, no recuerdo ahí, Alba, si es que lo puedes comentar, creo que es el 14, en donde sale el tipo de diferencial a utilizar dependiendo de la toma de enchufe o sea, del enchufe que esté dentro de la electromovilidad, o del enchufe que se esté utilizando para cargar el vehículo, disculpe. Entonces, generalmente son tipo A o tipo B. Ya eso está en el reglamento, de hecho se expresa bastante claro.
para que lo pueda manejar ahí. El reglamento habla, es bastante intenso, sí, bastante, hay que leer y estudiar bastante, pero ahí sale indicado, generalmente son esos dos. Eh, bueno, normas del producto, voy a avanzar un poquito más rápido. Todos nuestros productos tienen una celografía, ¿cierto? Acá pueden visualizar la temperatura, algunos datos interesantes en base al diferencial. La parte de arriba salen los certificados a los cuales están, también tiene su funcionamiento, su circuito, en donde esto no está dado porque el GRAN lo indique, sino que hay un estándar, ¿ya? Un estándar IS en donde se exige para la venta de estos productos en base a la 61008-8 para los diferenciales y la 61009-1 para los disyuntores diferenciales, ¿ya? En donde se expresa la simbología. Acá es lo mismo, o sea, lo mismo que ya vimos. Tiene su toroide, ¿cierto? El circuito de entrada, el circuito de salida. Acá el botón de test que se puede visualizar con la resistencia y ese es el relé sensible. Ya lo mismo para el esquema tetrapolar. ¿Qué se debe indicar por exigencia de esta normativa? La sensibilidad del diferencial, el tipo de diferencial. Yo puedo definir o visualizar el tipo de diferencial en base a la corriente, o sea, en base a la simbología que sale estipulado. El botón de test, ¿ya? La referencia, también se debe indicar la referencia del producto. ¿Qué producto es el que yo estoy utilizando? El nombre de la gama, por ejemplo, Legrand para todos sus elementos tiene una gama. Por ejemplo, este es un diferencial de la línea DX cubo. Esto no es porque a Legrand se le ocurrió, sin embargo, es porque hay una exigencia normativa la cual te establece el tipo de línea o gama a la cual va asociado un equipo. El calibre en base a qué corriente contiene y también la marca. ¿Qué otro dato interesante acá? Es que es la mantención. Nosotros como Legrand, como fabricante, recomendamos poder visualizar o tomar o apretar, accionar el botón de test. Por dos motivos. El primero es porque primero tengo que revisar si el diferencial está bueno. Si tengo mi instalación y yo no sé si la puedo tener hace 10 años el diferencial quizá en el tablero eléctrico y nunca lo he operado, no sé si el diferencial está en condiciones óptimas de operación. ¿Ya? Entonces el primer dato al margen es saber hacer operar el diferencial. ¿Ya? Ahí Alba lo comentó, es el RIC 15, genial. Eso es. ¿Cómo se indica la conexión del neutro cuando no viene indicada en el diferencial? El diferencial no tiene polaridad, ¿ya? Igual ahí lo voy a confirmar, pero según yo tengo entendido, el diferencial no tiene polaridad, don Cristian. Así que no hay ningún problema. Ahí Alba que si me puede apoyar como confirmar eso. Pues yo recuerdo que el diferencial no tiene polaridad, si es que no me equivoco. Ya, dato al margen, los Telegram por lo menos, ¿ya? Dato al margen, interesante, en la temperatura. Nosotros acá en la zona damos mucho énfasis en la temperatura del equipo, ya, mucho énfasis. Porque hay mucho diferencial en el mercado que puede soportar una temperatura de operación hasta menos 5 grados Celsius, ya, lo cual es muy poco, muy poco. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, por ejemplo, acá en Faena, en la minera Labra, yo que subo mucho para allá, visito mucho la minería, en el día a veces hay menos 1 grado bajo cero, 0 grados, es muy helado. Entonces, en las noches fácilmente hay menos 10 grados bajo cero. ¿Ya? Lo cual es bastante bajo. Y si yo mando, por ejemplo, a trabajar, yo estoy en faena y yo mando a un colega a trabajar a un tablero, la persona se mete a trabajar en el tablero y se electrocuta el diferencial, si está menos 5 grados bajo cero, no va a operar. Entonces, nuestro diferencial igual tiene una ventaja de hasta menos 25 grados Celsius, ¿ya? Así que les dejo el dato o la inquietud. Entonces, acá un poco de normativa, vamos a entrar de lleno en el reglamento eléctrico. El SEC fiscaliza finalmente las instalaciones eléctricas en base a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ¿cierto? Supervisa las instalaciones eléctricas y las de combustible. El SERNAGIO-MIN fiscaliza y norma en torno a la seguridad de la actividad minera. Laboratorios certificadores, hay laboratorios acá como el CESMEC, el INGCER, en donde certifican o garantizan un poco ya el tema de productos que puedan entrar entrar en vigencia, usuarios o industrias como la NOSA, la OSJA, que se producen o están hechos en base a instituciones privadas o también entidades. Por ejemplo, yo puedo tener dentro de mi instalación o mi planta, yo puedo hacer un plan de seguridad para mi instalación, en este caso Mineras Conchillas,
escondida tiene esos dos tipos de normativa interna, ¿ya? Acá, ¿dónde se exige el nuevo diferencial? ¿Ya? Eh, el diferencial, perdón, el diferencial se exige en el nuevo reglamento en un punto bastante interesante. Dice, cuando se prevea que las corrientes diferenciales, esto está en el RIC 5, puedan ser no sinusoidales, como por ejemplo en las salas de radiología intervencionistas, salas de computación y cargas no lineales, los protectores diferenciales utilizados serán tipo A. Ya eso quiere decir que cuando el diferencial o sea, cuando uno puede instalar un diferencial, uno debe instalar un diferencial cuando las cargas sean no sinusoidales. Ya cuando haya mucho armónico dentro de la instalación, ahí se exige un diferencial tipo A. Sin embargo, cuando acá dice asimismo como para las corrientes continuas pulsantes, asimismo los diferenciales serán tipo B en caso de que las cargas puedan no tener paso por cero, a fin de efecto de asegurar la desconexión en presencia de corrientes de falla continua o corriente alterna, ¿ya? El reglamento eléctrico desde ya te exige el diferencial tipo B o el tipo A, dependiendo del tipo de instalación. Dentro de las exigencias, todo protector diferencial deberá estar protegido a la sobrecarga y al cortocircuito. Ya, esto es otro punto que sale en el reglamento eléctrico, lo cual me indica que sí o sí debo tener un disyuntor termomagnético para proteger el diferencial. Ya, lo interesante es que el diferencial deberá ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección del termomagnética instalada aguas arriba. O se aceptará también que la suma de las corrientes nominales aguas abajo de los termomagnéticos no sean superior a la del diferencial que esté aguas arriba. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, tenemos 3 termomagnéticos, cada uno de 10 amperes, lo cual la suma de las 3 da 30 amperes, el diferencial aguas arriba conectado va a ser de 40. ¿Ya? Entonces, acá otro dato interesante. Se podrá superar el valor resultante de la puesta a tierra de servicio de 20 ohm solamente en instalaciones de baja tensión que cumplan con al menos uno de los siguientes puntos. Ya, si yo mido la resistencia en mi instalación y el resultado supera los 20 ohm, lo cual es una muy mala tierra, si supera los 20 ohm, yo tengo que hacer acciones. Ya, las acciones son en las instalaciones, cuando la potencia instalada no sea superior a 10 kilowatts, ya cuando no sea superior a 10 kilowatts, utilicen el esquema de conexión a tierra de neutralización. Hay un esquema que sale en el reglamento del RIC 5, ya ahí están los esquemas de tierra, que cuenten con un interruptor disyuntor general que corte todos los conductores activos, incluyendo el neutro, y que todos los alimentadores de la instalación queden protegidos con un protector diferencial con una sensibilidad de 30 mA. O sea, el reglamento me dice, se podrá superar el valor de resistencia a 20 ohms solo si yo utilizo una protección, un termomagnético de cabecera que sea de corte omnipolar, o sea, que me corte las 3 fases, o la fase y el neutro, o las 3 fases más el neutro, o sea, que sea de corte omnipolar, que corte todos los conductores activos, y aguas abajo de eso se debe utilizar un protector diferencial de 300 miliamperes, ¿ya? Esa es la condición. Y acá dice, para este caso el valor resultante de la puesta a tierra de servicio no debe superar los 80 ohms. O sea, igual me da un rango donde puede ser superior a 20, pero no puede ser superior a 80. En este caso se pueden utilizar aditivos como productos CAM, que se le llama, que lo pueden buscar, que es para mejorar la tierra. ¿Ya? Entonces, perfecto, gracias Alba. Yo también tenía entendido lo mismo. Exacto, acá como comenta Alba, que nosotros el protector diferencial de Legrand no tiene polaridad, a diferencia de otras marcas en el mercado. ¿Ya? Buenísimo. Yo no, estaba ahí, tenía la claridad, pero no estaba 100% seguro. Así que gracias Alba por el apoyo. Todo motor deberá contar con un protector diferencial. Los centros de control de motores, llamados CCM, deberán contar con protección de sobretensión permanente, ya que nosotros lo llamamos como SPD, basadas en un estándar que sale ahí la normativa, y protección de sobretensión transitoria. ¿Ya? Esto es para los centros de control de motores. ¿Ya? Esto está establecido en la IEC 61643-11. La protección de falla tierra podrá estar contenida por un interruptor diferencial o un bloque diferencial. Ya el reglamento
da una apertura a tener un block diferencial o un diferencial, las dos tipos de oferta, en donde el diferencial deberá ser sí o sí tipo A o tipo B. Esto es para los sistemas de autogeneración, ¿ya? Solo para los sistemas de autogeneración. El diferencial deberá ser tipo A, tipo B. No, es una exigencia, deberá, ¿ya? Donde la sensibilidad que tenga no sea sobre 300 miliamperes, mientras que para unidades de generación igual o superior a 10 kilowatts, su corriente diferencial no debe ser superior a 300 miliamperes. Ya el reglamento de alguna forma te exige el tipo de diferencial y la sensibilidad utilizada de acuerdo a la potencia de los equipos. En instalaciones de alumbrado, acá hay un cambio bastante fuerte que a muchos instaladores le ha pegado este tipo de cambio, es que en donde todo circuito de alumbrado, iluminación y enchufe deberá estar protegido por un protector diferencial cuya sensibilidad no sea superior a 300 miliamperes, ¿ya? Eso se exige, antes en la NSH no se exigía para la iluminación, solo para los enchufes, ahora se exige para los dos tipos de instalación. Entonces, esto es un poco de lo que comenté, todo diferencial debe estar protegido con una protección termomagnética, ¿cierto? Para esto la corriente nominal de la protección diferencial deberá ser igual o mayor a la corriente nominal de la protección termomagnética instalada aguas arriba. Esto es lo mismo que yo comenté, acá un poco el ejemplo, yo tengo una protección de 10 amperes, ¿cierto? El diferencial a utilizar debe ser de 25 amperes. Igual ahí se puede, por ejemplo, utilizar uno de 16, ¿ya? Acá tengo otro termomagnético, son dos diferenciales de 25 y un interruptor de 10 o de 16. Ya lo que te indica acá finalmente es que la idea es que el diferencial siempre sea mayor al termomagnético, ya en corriente. Eh, Acá, otro ejemplo que habla el reglamento es que te indica que la sumatoria, si yo puedo tener un diferencial aguas arriba, como también lo vimos un poquito antes, en donde solo si los termomagnéticos son bajos o tienen una menor corriente ante la corriente del diferencial. En este caso el diferencial es de 40 amperes, tengo 30 amperes para cada, o sea, 10 amperes para cada uno de los termomagnéticos, la sumatoria de todas es menor a la corriente del diferencial. Acá hay una exigencia, ¿ya? Igual como dato al margen. Desde una protección diferencial no se podrá derivar más de 3 circuitos, ¿ya? Si yo tengo un diferencial aguas arriba, no puedo tener sobre 3 circuitos, ¿ya? Solo hasta 3. Para lo cual deberá cumplirse con lo indicado. En el caso de una protección diferencial a grupo en más de un circuito, esta protección no podrá operar sobre el 100% de la instalación. Se exceptúan de esta disposición los diferenciales de 300 mA que acompañan a la protección general del tablero. Ya eso es en base a la exigencia de la tierra, como lo vimos anteriormente. Ahí el diferencial se exceptúa porque el diferencial va aguas abajo de la protección de corte omnipolar, que era la protección general del tablero. ¿Ya? Y acá un poco nuestra gama de ofertas, ¿ya? El diferencial tipo AC lo tenemos en versión bipolar y tetrapolar, de 16 bipolar hasta 100 amperes, tetrapolar de 25 a 63, sensibilidad de 10, de 30 y de 300 miliamperes. Diferenciales tipo A de 25 a 80 amperes, tetrapolares de 25 a 80 con sensibilidad de 30 y de 300 miliamperes. Voy avanzando rápido por el tiempo, así que harta atención, ya no nos queda mucho. El tipo F, ¿cierto? Siendo el diferencial que protege en base a las fugas de altas frecuencias, tenemos versión bipolar de 25 a 63 amperes, tetrapolar de 25 a 80 amperes con una sensibilidad de 30 miliamperes. El tipo B tenemos con una bipolares de 40 a 63, tetrapolares de 40 a 63, con una sensibilidad de 30 y de 300 miliamperes. Tenemos bloque diferencial, que son tipo AC, como les comentaba, por ejemplo, acá hay una imagen, se coloca un termomagnético al lado un diferencial al lado del termomagnético. Esto hace que sea una conexión mucho más rápida, mucho más inmediata, te optimiza el tiempo, así que es una solución también bastante segura, no hay conductores asociados, no se va a soltar el cable porque está destinado para el diferencial, entonces también es una solución, ya en base al tiempo de operación.
Tenemos disyuntores diferenciales, como les comentaba, estos son termomagnéticos, tenemos en su versión que protege en base a fuga, ¿cierto? En donde este te optimiza el cableado, te optimiza el espacio de utilización. Tenemos bipolar de 6 hasta 40 amperes, curva C entre 6 y 10 kilos. Tenemos tetrapolar de 10 a 32, sensibilidad de 10, de 30 y de 300 miliamperes. Ya los dos son curva C, ya para que lo tengan en consideración. Disyuntor diferencial también tipo F, y así también lo tenemos, también optimiza mucho el cableado, bipolar de 10 a 40 amperes, de entre 6 kilos a 10 kilos, ¿cierto? Dependiendo de la normativa y del usuario, ahí esa es para la otra charla que va a dar mi colega que viene a continuación, el próximo lunes, ahí va a hablar de ese tema. Curva C con una sensibilidad de 30 miliamperes. Y tenemos disyuntores diferenciales. Disyuntores diferenciales, cajas moldeadas, ya hasta de 40 hasta 250, estos son a pedido, ¿ya? Así que, pero también tenemos ese tipo de soluciones de cajas moldeadas con diferencial incluido. Y finalmente, nuestro relé diferencial, ya el relé diferencial no está vinculado tanto a las personas, sino ya a los equipos, en donde se utiliza solo esto sí o sí, el relé se programa, este va conectado hacia la bobina de disparo del termomagnético que está aguas arriba de este relé, de este diferencial, ¿cierto? Que se llama relé diferencial. Este va con un toroide. Dentro de las versiones tenemos hasta toroides de 3780 amperes. Ya, o sea, hace corrientes bastante elevadas, se pueden utilizar con este tipo de diferencial. Este se utiliza, se programa, ¿cierto? Sumamente sencillo de utilizar. Ya tenemos esa versión. Tenemos una versión reconectadores automáticos Stop and Go. Una gama relativamente nueva, salió hace muy poquito este diferencial, o sea, este elemento. El Stop and Go es un elemento que a mí me permite acoplar un diferencial. El Stop and Go se adhiere al costado, ¿cierto? Y se puede accionar de forma remota a través de un teléfono celular. Yo podría hacer comandos, hacerlo operar o bajar a través de este elemento. También lo tenemos. Acá se puede visualizar cómo se conecta, así que de un polo más neutro, dos polos de 63, menores a 63 amperes en dos módulos, ¿ya? Así que es una solución bastante interesante para trabajarlo, conectarlo de forma remota. Entonces, ya para finalizar, hubo una pregunta que me hicieron, ¿por qué elegir Legrand y no elegir quizá otra marca? Bueno, nosotros sabemos que Legrand es una marca cara, ¿cierto? Pero es caro por su forma constructiva y por la cantidad de certificados y fichas técnicas que contienen este tipo de elementos, ¿ya? Como dato al margen, yo siempre lo comento en faena, cuando hay diferenciales de otra procedencia, ¿cierto? Que son de otras marcas, ahora, sobre todo que ha salido mucho mercado chino, ¿cierto? En este contexto comercial. Eh, Tómenle el peso. Ya la primera prueba a utilizar, tómenle el peso. Toma un diferencial Legrand, toma un diferencial de otra marca, de otra procedencia, que sea como de una marca procedencia japonesa, china, por ese ámbito, en donde se van a dar cuenta que el diferencial de nosotros pesa mucho más en peso, solo en peso, ¿ya? Y eso ya es a cuestionar. Segundo dato, todos nuestros equipos son certificados. De hecho, por ejemplo, algo que nos diferencia es que ahora en el reglamento se exige el porta etiqueta. Nuestro diferencial tiene este porta etiqueta para colocar. Ahora el reglamento se exige que en el porta etiqueta vaya indicado el circuito, el número de circuito al cual va asociado y el servicio al cual debe estar el protector diferencial. Entonces, dentro de eso, súper sólido, seguro, hay acciones de postventa, estamos a nivel nacional, hay muchas ventajas de las cuales trabajar con nosotros. Asesoría en terreno, capacitaciones, apoyo, nosotros tenemos cobertura a nivel nacional. Entonces, si hay algún tema de falla, hay temas de postventa sumamente seguros, ¿ya? Entonces yo lo invito siempre a utilizar nuestra marca, más allá de que yo trabaje, yo soy ingeniero eléctrico de profesión,
y más allá del trabajo que yo desempeño en la compañía, yo como ingeniero recomiendo siempre buenos elementos. En el ámbito de la electricidad, yo creo que no hay que regatear, ¿ya? Sobre todo si son las personas y las vidas las que están en riesgo. Entonces yo invito a utilizar Legrand, ya no tengo, ahí espero poder haber apoyado en su consulta por qué elegir Legrand. Finalmente, ¿cómo mejoramos la seguridad? Ya acá hay algún tipo de acciones. Primero, dar cumplimiento al reglamento eléctrico en Chile. Actualmente hay mucho desconocimiento, invítennos a nosotros a dar charlas en base al nuevo reglamento, no hay problema, también las imparto yo acá en la zona, por ejemplo, si hay algún cliente que está acá en la zona, puede contactarme, Miguel, danos una charla del reglamento eléctrico, espero que le haya gustado como doy las charlas, porque va a ser de una forma muy similar, pero dar cumplimiento, ya tener conocimiento, leer la normativa, estudiar, ya yo les sugiero que todo profesional debe estar inmerso en este nuevo contexto que nos pega a todos a nivel nacional. Instalar diferenciales para proteger a las personas, ya instalar buenos diferenciales, ya aquí en el ámbito de la electricidad, vuelvo a mencionar, no se debería regatear ámbitos de precio o preocuparse del precio, o sea, yo entiendo que hay un contexto que sí aplica, pero no en el ámbito de diferenciales, ¿ya? Las empresas deben establecer sus propios estándares de seguridad. También es recomendable, como Minera Escondida, que tiene su propio protocolo de seguridad, o aquí yo los invito a las plantas, a los mandantes, que puedan indagar en este ámbito. Los estándares deben ser específicos y no genéricos. Ya deben ser claros, concisos, no genéricos, no el se podrá, algo ambiguo, sino que algo concreto y conciso. Se debe inspeccionar su cumplimiento. Ya, esta es otra acción. No, generalmente hay estándares, pero nadie los inspecciona. ¿Ya? Acá en el ámbito de la minería, la industria es bastante estricto. Yo en mucha minería e industria que he estado, hay mucha gente, prevencionistas, hitos, que están ahí fiscalizando, viendo qué sucede. Dar cumplimiento a la inspección. Aumentar la capacitación orientada a la seguridad. Ya es igual en un ámbito, aumentar la capacitación, todo lo que va vinculado a la seguridad siempre es positivo y es óptimo. Exigir que todos los materiales cumplan con las normas de fabricación y cuenten con certificados de aprobación. Ya eso igual siempre lo menciono. Si usted compra su diferencial o compra algún elemento, exija el certificado, exija la ficha técnica, visualiza en base a qué estándar tener el elemento, lo que compró, que tenga un estándar detrás de respaldo, cosa que se cerciore de que igual es una buena compra la que está haciendo. Y si tienen dudas o no saben qué diferencial utilizar, contáctenos para que puedan estar seguras al momento de elegir el diferencial que deben instalar. Así que gracias a todo ese protocolo, la idea es que seamos como la persona que está ahí, de 0 accidentes, ¿ya? Así que eso, darle las gracias por el tiempo. Sé que me pasé un poquito, pero espero que le haya sido de gran apoyo técnico esta charla, y cualquier requerimiento, duda, consulta, creo que quedaron todas las consultas realizadas, contestadas, señorita Alba, así que genial. Así es. Muchas gracias, Miguel, por tu excelente presentación. Muchas gracias a todos también por acompañarnos y por participar a través del chat. Ahí nos consultaron que dónde podían descargar la presentación. Se los voy a dejar acá en el chat nuevamente para que descarguen la presentación que preparó Miguel especialmente para ustedes, así como también un artículo técnico de estas protecciones eléctricas diferenciales. Así que, Miguel, excelente. Muchas gracias. Ahí tienes unos buenos comentarios en el chat. Y bueno, recordarles que tan pronto termine este webinar, tan pronto cerremos la sala, les va a llegar un correo de agradecimiento desde la plataforma Click Meeting, y dentro de ese correo de agradecimiento ustedes van a poder descargar su diploma de participación por este webinar en particular. Y bueno, recordarles que el próximo lunes es feriado, por lo tanto vamos a realizar la próxima charla el miércoles. ¿Ok? Miguelito, no te vayas para dejarte que te despidas, dame un segundito, y recordarles también que hay una breve encuesta de satisfacción en pantalla para que dejen ahí sus comentarios, sus sugerencias de mejoras. Ya estamos preparando todo lo que es los contenidos, los temas, los webinars, capacitaciones presenciales que vamos a tener el próximo año. Por lo tanto, para nosotros es súper valioso que ustedes nos ayuden con esa encuesta, que nos dejen ahí qué otros temas de interés les gustaría ver en próximas capacitaciones. Por mi parte me despido, los dejo ahí con Miguelito para que también se pueda despedir, y nos vemos entonces el próximo miércoles con el segundo tema. Así que, Miguel, gracias. Ahí te dejo para que ahora sí te puedas despedir. Ya, pues, no, darle las gracias a todas las personas que estuvieron acá por darse el tiempo. Siempre
grato poder apoyar en la área de capacitación de Legrand. Ahí está igual mi correo, también ya lo dejé, es súper fácil, miguel.catalan@legrand.com. Agréguenme a LinkedIn, también se trabaja mucho con eso, así que ahí, gracias por su tiempo y espero que haya sido de un contundente aprendizaje y apoyo técnico para ustedes. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Buena semana. Estamos aquí atentos. Hasta la próxima semana, hasta el próximo miércoles, con ahora las protecciones modulares termomagnéticas. Así que nos vemos. Gracias y buen día para todos. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.